Buenas noches, Lick. Buenas noches, buenas noches. Vamos a continuar con nuestra clase. Como les dije, el día de ayer vamos a continuar desarrollando el contenido y al final vamos a ver la pauta del ejercicio, ¿sí? Entonces esa va a ser la dinámica de hoy. Buenas noches, estimados alumnos. Vamos a continuar con el desarrollo de la sección 28 que habla sobre los beneficios a empleados. En este caso, pues nos habíamos quedado ya en una parte hablando de los beneficios post-empleo y hoy ya vamos a continuar hablando de los beneficios de plan de beneficio definido. Ayer hablábamos de los planes de aportación definido. Hoy vamos a hablar de los planes de beneficio definido, que es el otro tipo de beneficio post-empleo. Aquí nos conlleva el párrafo 28.14, en el cual dice que una entidad reconocerá cuando va a registrar un plan de beneficio definido, un pasivo por su obligación bajo planes de beneficio. Por supuesto, ese pasivo va neto, ya en los párrafos siguientes les explico. Y el cambio en ese pasivo se registrará, ¿verdad? En el periodo, y eso se va a representar o se va a llamar el costo del plan. Ya van a entender cuando veamos las partidas. ¿Cómo se mide este plan de beneficios definido? Este plan se mide de acuerdo al párrafo 28.15, dice que se especifica y que ese plan se medirá por el valor presente de las obligaciones bajo el plan sobre la fecha que se informa, es decir, en cada cierre yo voy a ir calculando el valor presente menos el valor razonable de cualquier activo que se tenga para hacerle frente al plan de beneficios definido. En este caso, muchachos, un mejor ejemplo de esto es las prestaciones laborales. Como ustedes saben, y digo las prestaciones laborales porque otro ejemplo podría ser la pensión, pero como les he dicho, las empresas en Honduras no tienen por ley obligación de pensionar, excepto los del magisterio y pues obviamente la empresa pública, pues la gente que trabaja para el gobierno, que cotiza INJUPEN o nosotros que cotizamos a la U. Pero como recuerden que las NIF normalmente, en este caso, son de aplicación y sobre todo las pymes son de aplicación a empresas con algunas características, normalmente estas empresas van a utilizar un plan de aportación definido, que era lo que les explicaba del RAP. Legalmente en Honduras la obligación está de aportar al RAP, ese fondo de cesantía. Entonces, eso es un plan de aportación definido. ¿Por qué? Porque en ese sentido, el RAP está guardando una plata que nos va a ayudar para hacerle frente a una potencial obligación laboral. Pero mencionando esto, ¿qué sucede? Como ustedes saben, las empresas liquidan a sus empleados y de alguna manera tienen una estadística. También las empresas saben que una vez cumplidos los 15 años de un empleado trabajando en ella, en automático, eh, pues va a tener que pagarle 35% aunque el empleado renuncie. Todos estamos claros que la ley en Honduras estipula de que si yo renuncio, yo pierdo mi cesantía y preaviso, que me lo paguen pues, pero tengo derecho a un preaviso, a que me den un tiempo para buscar trabajo, pero si yo renuncio, yo pierdo mis derechos, solo me quedo con mi
14º, aguinaldo proporcional y cualquier otra cosa proporcional que me dé. Sin embargo, cuando a mí me despiden, la empresa de alguna manera tiene que hacerle frente a la parte de la cesantía y el preaviso si corresponde. Por lo tanto, me voy a basar en un ejemplo de esos. Es decir, ¿cuándo aplica esto? Un plan de beneficios definidos es una situación que esté estipulada en la ley. Como les decía, en nuestro caso en Honduras, lo más que esté estipulado en la ley es las prestaciones laborales, pero hay una característica con las prestaciones laborales. Y pregúntense, ¿cómo sabe una empresa cuánto va a pagar de prestaciones laborales? Si es algo bien incierto. ¿Por qué? Porque la empresa no puede prever cuánta gente va a despedir en un año. Es bien difícil. Sin embargo, la estadística es muy útil y como ustedes ya han estudiado estadística, ustedes saben que la estadística, o sea, el pasado me ayuda definitivamente a prever el futuro o a saber qué espero del futuro, aunque COVID creo que vino a romper las estadísticas, ¿verdad? Porque pues fue una situación atípica y seguramente hubieron más movimientos laborales de los que en años anteriores se venían dando. Pero bueno, estas son circunstancias no previstas, entonces tal vez no vamos a profundizar en eso. En condiciones normales, una empresa trae una estadística de qué tasa de empleados o qué porcentaje de sus empleados despide, qué porcentaje renuncia, más o menos qué edad tienen sus empleados, cuál es el salario promedio de sus empleados. Toda esta información estadística es la que de alguna manera a mí me va a ayudar a crear un plan de beneficio, en este caso una obligación patronal, ¿verdad? Porque la ley lo considera. Yo creo que ninguno de nosotros podríamos en decir, salvo que así lo digan las estadísticas, no, es que fíjese que en esta empresa no se pagan prestaciones porque aquí nunca se ha despedido a nadie. Si ese fuese el caso, todo lo que voy a hablar no aplica. Es la única manera que estadísticamente usted pueda demostrar que una empresa tiene muchos años, que demuestre por su tipo de política, no sé qué tendría que pasar, pero se los menciono, para que una empresa diga, no, yo no tengo antecedentes de pago de beneficios laborales. Entonces, en condiciones normales, ustedes saben, las empresas pagan prestaciones porque cuando un empleado pues no cumple con las expectativas, no funciona, la empresa viene, le liquida, muchas gracias por su servicio y le paga. Entonces, un plan de beneficio definido es eso, es una obligación futura. Ahora, ¿cuándo le voy a pagar las prestaciones? ¿A quién le voy a pagar las prestaciones? Hay mucha incertidumbre, no lo sé. Y ya van a profundizar en el tema y se van a dar cuenta ustedes de que sí aquí hay una metodología que nos ayuda a entender eso. Entonces, volviendo al tema. Si tomamos las prestaciones como un ejemplo, ¿cómo se va a registrar? Se va a registrar el valor presente de lo que espero pagar en un futuro, es decir, yo estimo cuánto voy a pagar en un futuro, lo traigo a valor presente y le resto cualquier activo que yo tenga disponible para cancelar esa obligación, es decir, el valor razonable de ese activo. Un activo que puede ser una inversión, porque hay empresas que además de crear su pasivo laboral en el pasivo, es decir, su reserva en el pasivo y además de aportar al RAP, también depositan para tenerlo líquido y dicen, bueno, yo voy a ir depositando en una AFP, también el colchón, no solo tenerlo en libros, sino que también tenerlo en moneda, que son dos cosas diferentes, para que al día que me toque liquidar a mis empleados o cada año que me toque liquidar, yo tengo de dónde sacar y eso pues me va ayudando a mi flujo de efectivo. Eso a veces pasa. En la banca pasa normalmente. Obligan a los bancos a que tengan esa inversión. Entonces, ¿cómo se mide un plan de beneficio definido en este caso? Se mide por su valor presente del pasivo contra, bueno, restado cualquier valor razonable del activo en caso de haberlo, ¿sí? Muy, como les digo, muy importante tener la claridad de cómo funciona esto. Entonces, avanzando, pues, aquí les dice un poco la explicación de lo que yo les estaba comentando. Fíjense que aquí hay un ejemplo súper sencillo. Miren de que hay un plan de beneficios definido. Dice que se asegura una pensión del 2% del sueldo del empleado al final de cada año. La pensión será pagadera a partir de 65 años. Miren que el valor presente de la obligación es de 200,000. O sea, ya me dan el valor. Aquí está un ejercicio sencillo, no tengo que calcular. El valor presente de la obligación hoy, 31 de diciembre de 2011, es 200,000. Y el valor razonable del plan, porque esta empresa tiene activos invertidos, es de 180. Entonces, lo que toda la teoría que ustedes miraban allá decía era básicamente esto. Miren.
¿Cómo se presenta la obligación por un beneficio definido o por pasivo laboral en este caso? La obligación per se, que son 200, menos el valor razonable de los activos, que es 180. Entonces, mi obligación neta me queda en 200. Esto es el mejor ejemplo del párrafo anterior. ¿Qué se considera cuando uno va a calcular, volviendo al caso del pasivo laboral? Se incluyen los beneficios consolidados y no consolidados. Haciendo un resumen de este párrafo 28.16, una manera sencilla es de lo que son beneficios consolidados y no consolidados es, yo voy a calcular mi pasivo laboral el 31 de diciembre de 2021 considerando los beneficios que el empleado lleva ganados al 31 de diciembre de 2021, esos son los consolidados, ya ganados, y los que espera ganar en un futuro el empleado, porque si yo sigo trabajando en la empresa, voy a ir ganando beneficios. Entonces, mis beneficios consolidados son los beneficios que tengo ganados hasta hoy. Mis beneficios no consolidados son los que voy a ganar en el futuro. Entonces, aquí se consideran ambas cosas, es lo que dice la norma que debemos incluir. ¿Sí? Muy importante. Fíjense que esta norma hace referencia al párrafo 73 de la NIC 19, porque esta es la PYME, recuerden, pero existe la NIC 19. Pero veamos acá que aquí nos va a ir llevando de la mano. Miren que cuando hablamos de los beneficios consolidados, dice que esto requiere que se determine la cuantía de los beneficios atribuibles al periodo corriente, ¿verdad? Y los anteriores, por supuesto, ¿verdad? Realizadas mediante suposiciones actuariales, en la cual se van a considerar variables demográficas, es decir, rotación de empleado, mortalidad y variables financieras, tales como incremento en los salarios, los costos de asistencia médica, la tasa de descuento. Dice que las suposiciones actuales no deberían de estar sesgadas. Normalmente el pasivo laboral por eso es un estimado, porque se utilizan muchas variables que son a futuro, no son reales, son puros estimados. Y deberían de ser compatibles y seleccionadas para alcanzar el mejor estimado. Recuerden, si algún día les preguntan, ¿y el pasivo laboral es un estimado? Sí es un estimado. Tienen que tenerlo claro porque utiliza un montón de variables. Dice que los derechos para recibir los beneficios consolidados según el plan de retiro, no están condicionados a la continuidad del empleado. Es decir, lo que ya tiene ganado no tiene condición si sigue trabajando hacia el futuro. Por eso yo les decía, un derecho consolidado, un beneficio consolidado es lo que yo he ganado a la fecha. ¿Sí? Y aquí, ampliando un poco de estas suposiciones actuariales, el párrafo 73 de la norma especifica que se consideran hipótesis demográficas o condiciones demográficas, mortalidad, ¿verdad? Durante el periodo de actividad como posterior, tasas de rotación de empleados, incapacidades, retiros prematuros, es decir, renuncias, la proporción a la que tienen derecho los beneficiarios del plan, las tasas de atención o de solicitud, y también hay hipótesis financieras como las que les contaba arriba, tasa de descuentos, salarios, niveles, aumentos salariales, ¿verdad? Planes de asistencia en caso de haber. Todo esto son hipótesis actuariales que se requieren para calcular el pasivo laboral mediante esta metodología. Aquí hay un ejemplo que les voy a pedir que lo lean, le presten atención. Yo les voy a explicar un ejemplo largo, que es más difícil que este. Pero si les digo, tomen nota en esta página, página 10, de este ejemplo, porque voy a ocupar que se regresen. Cuando entiendan el que yo les explique, van a sentir más fácil este. Entonces, aquí ustedes van a poder ver cómo registrar o cómo se, no registrar, más bien, cómo se consideran los beneficios consolidados y no consolidados, ¿sí? Y aquí está bonito el ejercicio, lo preparé bien, con detalle, paso a paso, y eso les va a ayudar a entenderlo, muy parecido al que yo les voy a explicar. Pero me quiero ir a algunas variables de la metodología actuarial. Aquí decía, para registrar al valor presente un beneficio a empleado, se utiliza una tasa de descuento basada en el párrafo 28.17, ¿verdad? Y dice que esa tasa se utilizará para descontar los pagos futuros y se tomará de referencia una tasa de mercado. Normalmente se utilizarán bonos corporativos de alta calidad. Y en los países donde no existen bonos corporativos de alta calidad, lo que se recomienda es utilizar bonos del gobierno. En Honduras, un bono corporativo son bonos que emita alguna institución financiera por medio directo, por medio de una bolsa,
que sean de alta calidad, que estén calificados, ¿verdad? Con un bajo nivel de riesgo, digamos, que se acerquen mucho a los, al riesgo de los bonos emitidos por el gobierno. Ustedes saben que en un país los bonos emitidos por el gobierno son los que menos interés paga, pero es porque tienen una ventaja, porque normalmente un país no quiebra, salvo que sucedan cosas muy catastróficas, ¿no? Como lo que está pasando en Rusia, ven que son otros temas que en nuestro medio normalmente no suceden. Entonces, los bonos del gobierno son los bonos las tasas del gobierno son las tasas de referencia, porque los bonos del gobierno son los bonos más, digamos, seguros a nivel de riesgo, ¿sí? Y la norma dice, si no hay bonos corporativos, utilizan la tasa de los bonos del gobierno para descontar el beneficio a futuro. Fíjense que aquí nos empieza a hablar del método de valoración actuarial. ¿Qué es esto? Seguramente ustedes habrán escuchado hablar de lo que es un actuario. Un actuario es un matemático, es un estadístico, es una persona que puede hacer cálculos complejos, que se preparó para hacer cálculos complejos. Y dentro de lo que estudian se encuentran este método de valoración actuarial, ¿verdad? Para calcular el pasivo laboral, en este caso, o los beneficios post-empleo en los planes de beneficio definido, normalmente se utiliza el método de valoración actuarial. Es lo primero que la norma propone. Y dice que en realidad teóricamente se llama un método de unidad de crédito proyectada. Este método de valoración actuarial se le llama método de unidad de crédito proyectada. Se utiliza para medir los beneficios definidos y gastos relacionados, ¿verdad? Para eso se utiliza, siempre y cuando esto no represente un costo o esfuerzo desproporcionado. La norma, la PYME siempre tiene esa como salvaguarda. Cuando una transacción, cuando un requerimiento representa un costo o esfuerzo desproporcionado, en automático, entonces la norma me da la opción de utilizar o me da otra alternativa. En este caso, inicialmente me dice, utilice el método de valoración actuarial, que es y ya les voy a explicar, que es el que todas las variables que les dije. Para utilizar este método, yo ocupo un actuario, un profesional matemático que me calcule el valor presente de mis potenciales obligaciones. De hecho, ahorita, hace una hora, yo estaba en una reunión que estaba hablando de una entidad que no es PYME, pero que existe en Honduras, que hace un estudio actuarial para medir sus potenciales beneficios de su plan que maneja, y hablábamos del tema, justamente, que el actuario, nosotros contratamos un actuario independiente que va a revisar el trabajo que hizo el actuario de la empresa para verificar los valores que estamos revisando. Entonces, un actuario, una empresa, si aplica el método actuarial, no significa que el contador va a venir a hacer estos cálculos, porque son cálculos complejos, para eso existe ese profesional, el profesional los hace y se los pasa al contador, y el contador es quien registra, pues. Pero el método de valoración actuarial lo hace un profesional independiente y que va a considerar muchas variables. Es como prever, imagínense, matemáticamente hablando, es prever cuánto voy a pagar de prestaciones en un futuro, cuál es el valor presente de esas prestaciones para registrarlo en mis libros. Un estimado de pies a cabeza, ¿no? Y muy interesante, pero a la vez tenemos que tener mucho cuidado para verificar que el estimado sea lo más razonable posible. Mire que, como da la excepción aquí, ¿verdad? Que siempre y cuando eso no represente un costo de esfuerzo desproporcionado, es decir, que no sea muy oneroso para la empresa contratar un actuario, dice en el párrafo 18-19 que si una entidad no puede usar el método de unidad de crédito proyectada para medir la obligación sin un costo o esfuerzo desproporcionado, podrá utilizar un método simplificado o las siguientes simplificaciones para medir sus beneficios. Y puede ignorar varias variables, ¿verdad? Aquí dice incrementos futuros, puede ignorar algunos servicios futuros, puede ignorar la posible mortalidad, que eso normalmente se hace, ¿sí? Puede ignorar varias de las variables que normalmente utiliza un actuario, se pueden ignorar para hacer un estudio simplificado. Yo le voy a mostrar un ejemplo de lo que es un cálculo simplificado. He visto varios tipos de cálculos simplificados en nuestro medio y van de acuerdo al análisis, a las políticas de la empresa, a la naturaleza de la empresa. Entonces, eso es muy importante que sepamos de que existen estos dos métodos. Método de valoración actuarial, siempre y cuando no sea muy caro, no represente un costo de esfuerzo desproporcionado. De lo contrario, no debemos. Lo correcto es el actuarial porque ese es el más exacto. Hacer un método simplificado de alguna manera va a tener más sesgo. Esto es como nivel 2 y nivel 3 en el valor razonable, ¿se acuerdan? Es decir, nivel 2 es un nivel más seguro. Nivel 3 tiene alguna mayor incertidumbre. Así es acá.
El método de valoración actuarial es un método con mayores análisis y variables, y el método simplificado podría ser más light, por decir así, porque usted está omitiendo algunas variables actuariales. Mire que de acuerdo al 2820, no se requiere que se contrate un actuario si usted utiliza método simplificado. Muchas empresas intentan hacer un método simplificado. Los auditores les terminamos ayudando, ¿no? Pero realmente a mí siempre me ha gustado aconsejarle a una empresa cuando el pasivo laboral es importante que mejor contrate el actuario para tener una mayor certeza. Pero la norma no lo obliga. La norma dice, bueno, si vas a utilizar un método, el método simplificado, hey, andate por lo tranquilo, pues, anda, hace un método simplificado y no utilizas un actuario. Eso sí, pues hay que tener mucho cuidado porque podríamos ser cuestionados, ¿sí? Entonces, también es muy importante, dice que si yo utilizo un actuario, pero no hay muchas variaciones entre los periodos, puedo utilizar un actuario cada 2 años, etcétera, etcétera. Y si no hay, pues, muchos niveles de cambios significativos en demográficos o en niveles salariales, ¿verdad? No pasa nada. Puedo utilizar un actuario y hacer el estudio cada 2 años, pero tengo que tener bien clara la estadística de que esto no me ha cambiado en los años siguientes. Vayámonos con el ejemplo que está aquí. Miren este ejemplo, para que entiendan cómo se calcula un método simplificado. Repito, ¿por qué no les enseño el método actuarial? Porque no lo calculo yo, lo calculo un actuario. El actuario a mí me va a dar el dato, me va a decir, Esaú, registra 1.000.000 de lempiras como pasivo laboral. Qué belleza, fácil. Y en efecto, yo siempre es el que recomiendo, pero también existe lo otro. Y es importante que ustedes lo sepan. Y pues más importante es que veamos un ejemplito. Este es un ejemplito no de Honduras, es de la literatura, pero uno puede adaptar este ejemplo a lo de Honduras y es válido siempre y cuando uno sustente todos los datos que tiene acá en esto. Dice que una entidad, esta es la dinámica, la política de esta empresa, la que está acogida por ley. La entidad tiene que pagar al finalizar del periodo del contrato, o sea, cuando finalice el contrato de un trabajador, debe pagar un beneficio por cesantía consistente en un salario, muy similar a lo nuestro. Nada más que aquí va a tomar como base el salario mensual del año en que el empleado se retire. Es decir, muy parecido aquí porque aquí creo que utiliza los últimos 6 meses. En este caso básicamente dice del último año que el empleado trabajó, ¿sí? Por cada año de servicio, ¿sí? O sea, va a tomar como base el salario del último año. Muy importante eso. O sea que hay que ir actualizando el salario. El salario mensual durante el año 1 del empleado que estamos analizando es de 10,000 y se supone que él tendrá aumentos, ese es el promedio, del 5% anual, o sea, capitalizable, compuesto. La tasa de descuento que en este ejemplo se utiliza a 5 años, ¿sí? Porque este es un ejercicio que se va a hacer a 5 años, es del 10%, ¿verdad? Porque se estima, miren qué interesante, que ese empleado va a abandonar la empresa dentro de 5 años, porque eso dice la estadística, que los empleados con esta y estas características abandonan la empresa durante 5 años, pero yo puedo hacer análisis por cada empleado, todo depende de la estadística, ¿sí? O sea, por eso les digo, esto no es fácil, porque de alguna manera toca manejar mucha información. Entonces, el supuesto es que este empleado en 5 años abandona. Entonces, yo voy a hacer la proyección a 5 años para ver cuál es el valor presente. Por razones de simplicidad, dice que este caso ignora algunos ajustes adicionales, ¿sí? Y también ignora la probabilidad de que el empleado abandone la entidad en una fecha antes o después de los 5 años. Si se fijan, yo definí para este empleado que se va a retirar en 5 años, por estadística, por lo que sea, no porque se me antojó. De alguna manera yo veo la rotación de mis empleados y veo la antigüedad y promedio antes de retirarse y yo lo calculé. Ojo, cuando hablamos de retirar es que el empleado se va a retirar con todos sus derechos, o sea que se le va a pagar su pasivo laboral. ¿Sí? Entonces, por eso se está considerando. Dice que realicemos cálculos para los primeros 3 años. ¿Qué es lo primero que planteo? Es el sueldo. Miren, al sueldo le voy aumentando, eso después lo chequean ustedes, el 5%, o sea, a 10,000, el primer incremento es 10,500. Luego, 10,000, 11,025 por el 5, porque recuerden que es un aumento sobre el año anterior, ¿no? O sea, el 5% sobre la base del año anterior. Y así sucesivamente, el año quinto el empleado va a estar ganando 12,155. Miren, en cuanto al acumulado, en la columna 2 voy acumulando los valores. Eso es a lo que va teniendo derecho el empleado, porque recuerden que el empleado va teniendo derecho a un año de
a un año de servicio por cada año trabajado. En el año 2 el empleado tiene derecho a 21, en el año 3 a 33. En el año 5 ese empleado tiene derecho a 60. Estoy seguro que 60 sale de multiplicar 12 por 5 años. Segurísimo. Ahora, calculo el valor presente, porque mi dato que más me interesa aquí es 60,000, porque ese sería el derecho que tiene el empleado cuando llegue a su año 5. Vean, ¿cuándo estoy ubicado en el tiempo yo? Hoy, en el momento cero, en el momento inicial que estoy haciendo este registro de este pasivo laboral. Estoy proyectando cuánto va a ganar cuánto proyecto que va a ganar el empleado en el año 5, 12,155. ¿Cuánto va a ser su beneficio laboral en el año 5? 60,775. Entonces, ese 60 lo traigo al valor presente al año 1, me va a dar 6,830. Ahí más abajo está la fórmula para que la matemática ustedes la hacen allá ya en su Excel y todo. En el año 2 el valor presente es 15 y así yo voy calculando el valor presente para cada año hacia atrás. Miren, y aquí se va moviendo el costo por servicio. Yo voy multiplicando la tasa. Miren que el valor presente el primer año era 6,000. Yo le multiplico el 10 en ese caso. Bueno, 6,000 es lo que yo debo de cerrar el primer año, ¿verdad? El segundo año, yo le voy aplicando una tasa de interés, porque esto es como traer a valor presente. El segundo año, 6,830 más 683, ¿sí? Me da 8,000 el beneficio para el segundo año, el valor presente. Pero como ya traía 6,000, yo se lo voy sumando y eso ya me va acumulando 15,000. Así sucesivamente, si ustedes se fijan, 15,000, 1,500 más casi 10,000, 11,000, eso me va a dar 25. Es decir, 27,000 más 2,733 más 12,027 me va a dar a 40 a los 60,000 que ocupo llevar. ¿Por qué ocupo saber cuánto es la tasa de interés y cuánto es el costo de servicio? Esto lo voy sacando por diferencia. Esto es muy importante porque si se fijan, yo los datos que tengo acá en esta última columna son los datos que saqué de arriba, que ya había calculado. Entonces yo necesito llegar a este dato. Pero vía intereses yo solo tuve un crecimiento de 1,757, 1,577. O sea, ¿cómo lo hago? Sencillo. ¿De dónde sale este 9? 27 menos 1,000 menos 15 me da 9. Acá abajo ustedes van a ver, por eso tengo aquí, miren, 1, 2, 3, porque hay una explicación de dónde sale cada una de las variables. Es muy importante que ustedes la lean, pues. Yo sé que con la calma uno puede entender mejor los temas. Gracias a Dios esto no tiene nada que ver con este fin de semana porque tenemos algún chance todavía. Pero yo les hago un llamado y en cada llamado les explico de dónde van saliendo los datos. Bueno, como ustedes vieron, yo lo que hice fue calcular valores presentes y aquí ya me va dando también las opciones de cómo se calcula el valor presente. Miren los 10,000 a 4 años y todo eso. Aquí la tablita de Excel y cómo se calcula. Y eso pues me va eh, enseñando, porque en el año 2 recordaban que era 21,000, ¿verdad? Porque el salario era de 10,500, entonces lo traigo a valor presente y esto ya me va dando la pauta de cómo calcular el valor presente de 21,000, en este caso me da 6,380 y así yo voy calculando los valores presentes, solo tienen que ir siguiendo toda la dinámica de lo que les va dando la teoría aquí, tienen que tomarse tiempo, no se lo voy a negar para entenderle a este ejercicio. Y hago, miren, mis cambios netos en el beneficio. Inicialmente registro 6,000, luego 8, luego 11 y así hasta llegar al 60 de forma acumulada. También para el año 2 dice que los intereses son 683, más el beneficio de los 6,246, eso me da a los 8,900, ¿sí? ¿Y qué partida hago? En el reconocimiento inicial del plan, el gasto contra el pasivo. Un gasto contra pasivo, un gasto contra pasivo con los 6,000. Miren que era el valor presente. Recuerden que yo de 6,000 voy a pasar a 15, ¿sí? Entonces, miren lo que hago. El primer año registro gasto contra un pasivo, un plan de beneficio definido, una obligación. El segundo año, gasto contra pasivo con 8,000. Acumulados estos dos, ¿cuánto me da? 6 más 8, muchachos. ¿Cuánto me da? Pueden ir haciendo ustedes la operación. Ahí la tienen a mano ustedes. Me va a dar 15, que es lo que necesito tener en el pasivo. Y así sucesivamente yo voy registrando el beneficio que voy a ir teniendo, ¿verdad? 6 más 8, 15, más 11 me va a dar la otra porción. Aquí está básicamente el extracto de lo que voy a ir aumentando, porque el plan lo tengo que ver acumulado, mi pasivo lo tengo que ver acumulado, que se va acumulando, ¿no?
Entonces, eso es un ejemplo de lo que es un plan de beneficio definido. Aquí es un ejemplo difícil, soy honesto, no es un ejemplo fácil, pero bueno, lo van a tener que estudiar para que tengan una idea. ¿Dónde reconozco los costos del plan? Dice que de acuerdo al párrafo 28.3, se pueden reconocer por completo en los resultados o parcialmente, una parte en resultado integral y otra parte en resultados. Les soy honesto, cuando es un pyme, uno lo lleva a resultados, a gasto por beneficios a empleados y ahí mueren, ¿verdad? Y aquí miren, hay un ejemplo de esto. Gasto por beneficios definidos con 140,000 al plan. Y un solo a resultados, ¿sí? Eso es un plan de beneficio definido calculado bajo un método simplificado. Fíjense que luego vienen, y los menciono nomás, los otros beneficios a largo plazo. Yo le voy a ser honesto, no he visto aquí en Honduras beneficios a largo plazo. Eso es muy importante aclarárselos. Y sí entiendo algunos beneficios. ¿Cuáles podrán ser estos beneficios que vas a tener en un futuro? Vimos los de corto, pero también pueden existir los de largo. Y es que una empresa puede decir, bueno, yo puedo dar bonos de antigüedad, voy a dar un bono de antigüedad. Es lo más que he visto aquí en nuestro medio. Yo voy a dar un bono de antigüedad para los empleados que cumplan 10 años en la empresa. Le voy a dar un bono de 10 salarios, de 10 salarios en el año que cumplan los 10. Bueno, si la entidad va a tener un beneficio de 10 salarios, un bono adicional en un futuro a un empleado que cumpla 10 años, bueno, desde que el empleado entra, le tiene que ir creando la reserva, ¿no creen ustedes? ¿Sí? Porque si yo entro hoy, la entidad tiene que valorar qué tanta es la probabilidad de que yo llegue y crearme a los empleados que cree que lleguen, crearles una potencial reserva. Ir registrando año con año el incremento de esa reserva que permita, ¿verdad?, poder llegar al año 10 con todos los 10 salarios del empleado y poder pagarle en el año 10. Eso es un plan a largo plazo. Muy pocas empresas lo tienen, muy pocas. Pero les menciono el ejemplo para que tengan una idea. No me quiero desgastar en algo que es muy poco común en nuestro medio, pero sí quiero que tengan una idea de qué se trata, ¿no? Esos normalmente pueden ser beneficios a largo plazo. Aquí habla también de, obviamente menciona invalidez, ausencias remuneradas o vacaciones, etcétera, etcétera. Pero en síntesis, un beneficio a largo plazo es aquel que se va a dar más allá de un año, ¿verdad? De ser así, dice el 28.30 que se van a reconocer por el valor presente de la obligación, ¿verdad? De la potencial obligación, ¿sí? Para que ustedes lo tengan presente. Esto es muy parecido al cálculo anterior. Voy a traer a valor presente el beneficio que voy a tener en el futuro, ¿verdad? Y dice, igual, miren, menos el valor razonable de algún activo que se tenga para hacerle frente al plan. Y por aquí hay otro ejemplito que les puede quedar a ustedes pues de referencia, ¿no? Y me voy al último tipo de beneficio, que es un beneficio por terminación. ¿En qué consiste el beneficio por terminación? Es obviamente cuando la entidad está comprometida por la ley o por un contrato, por un tipo de acuerdo, para que los empleados, ¿verdad?, se les puede indemnizar. Ya sea porque el empleado decidió salir por mutuo acuerdo, porque platicó con la empresa y tiene un derecho, o porque la empresa decidió desvincularlo. Esas son las dos salidas, o esas son, o decidió dar por terminado el contrato. Esas son las dos maneras de salir de una empresa y dar por terminado la relación laboral, ¿sí? Aquí hay un ejemplo. Miren, la entidad anunció que va a cerrar un establecimiento de por menor, o sea, una tienda, y estima que va a pagar 2 millones de prestaciones. Por lo tanto, la entidad tiene una obligación de 2 millones, ¿verdad? Para pagarle a los empleados por la reducción. Esto es un plan de beneficio por terminación. Porque, muchachos, ninguna empresa tiene empleados pensando en que los va a liquidar, ¿no? Por eso es que no confundan el plan de beneficio definido que inicié explicando con el beneficio por terminación. Más bien se compensan. ¿Saben por qué? Porque si ustedes se fijan en el plan de beneficios que acabo de explicar, yo voy haciendo una proyección, un estimado de que si mi empleado lo despido el año 5, pero pónganse a pensar y hasta me voy a regresar en este ejemplo. Bueno, voy a explicar mejor la teoría y luego me regreso. Dice que un beneficio por terminación
no proporciona beneficios a la entidad, beneficios económicos, por lo tanto se reconocerá inmediatamente en el gasto. También, de acuerdo al párrafo 2833, dice que cuando una entidad reconoce, debe de tener en cuenta los beneficios por retiro, o sea, cualquier plan de beneficio definido. Miren, aquí lo dice. Tiene que considerar cualquier plan de beneficio definido que tenga la entidad. Y aquí explica la teoría cuáles son las causas que puede un empleado salir. Miren este ejemplo antes de irme a lo anterior, o creo que aquí más bien lo menciona. En 2011 una entidad anunció que va a cerrar uno de esos establecimientos, ¿verdad? El 31, y anuncia públicamente el cierre, ¿verdad? La entidad está obligada a pagar beneficios de 2 millones. Es muy parecido a lo primero. Para el establecimiento que va a cerrar, se habían registrado 500,000 por un plan de beneficio definido. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre un plan por terminación y un plan de beneficio definido? Y hoy sí voy a subir para que tengan una idea. Al ejemplo que habíamos estudiado y a los cálculos que habíamos hecho. Por ejemplo, en el año 3, ¿cuánto se espera o cuánto es el valor presente del beneficio de 60,000? Es 27. ¿Qué significa ese 27? Que de acuerdo a esta metodología, al mejor estimado que desarrolló esta empresa muy particular, espera desprenderse el año 3 de 27,000 si el empleado se fuese anticipadamente. No está pensando en que se va a ir, usted está haciendo estos registros pensando en que el empleado se va a ir el año 5 y le va a pagar 60,000. Pero ¿qué pasaría si se ve el año 3? Se espera mediante todos estos cálculos que se le paguen 27. Como esto yo lo estoy haciendo al momento inicial, o sea, en el momento cero, todo hacia adelante es un supuesto. Pero yo les hago una pregunta. ¿Qué tal que al momento de calcular las prestaciones a este empleado en vez de 27 le toquen 50? Ah, digo yo, como le tocan 50 en el año 3, pero yo ya había registrado 27. Eso es lo que dice el párrafo que estamos estudiando, que tenemos o debemos de tomar en cuenta todo lo pasado. Es por eso que aquí en el ejemplo que estábamos por acá viendo, costo del beneficio, vamos a ver, beneficio por terminación, y estábamos viendo este ejemplo, y decíamos, ¿verdad?, que al empleado se le van a pagar 2 millones, pero en ese momento ya habían 500,000 registrados, porque era lo que se esperaba. Imaginen que esto fue en COVID, que usted tenía 500,000, porque eso esperaba si el empleado se iba a pagarle, pero realmente usted tuvo que despedir más gente. Entonces ya su obligación asciende a 2 millones, un beneficio por terminación, pero como ya tiene 500,000, mire, usted solo hace el registro por 1.500.000, por la diferencia. Corresponde tener un pasivo de 2 millones, pero como usted ya tenía uno de 500, solo ajusta 1.500.000. Eso significa tomar en cuenta el plan de beneficio definido que ya existía para hacerle frente a las obligaciones, y de esa forma hemos visto los 4 tipos de beneficios. Beneficios a corto plazo, beneficios post-empleo, que se dividen en 2, un plan de aportación definida, que es cuando aporto a un tercero, y un plan de beneficio definido, que son los beneficios a los que yo le tengo que hacer frente, normalmente la cesantía en nuestro medio. Después, beneficios a largo plazo, que hablábamos que pueden ser algunos bonos por antigüedad. Y por último, los beneficios por terminación, que se relacionan mucho con los beneficios, con los planes de beneficios definidos que la empresa vaya registrando, y con ese solo complementa, ¿verdad?, el pasivo para hacerle frente a las potenciales obligaciones. He terminado de grabar, muchachos. Hoy se me fue más allá la clase de lo que pensaba, pero lo que pasa es que este tema se los quise explicar realmente para que tuviéramos claridad. Por temas de tiempo, yo sugiero que guarden las preguntas y discutamos más bien la tarea que subieron el día de ayer. Necesito, pero muy rápidamente, de nuevo bajo la misma dinámica. Yo sé que no se les ha revisado, pero mi clase es participativa. No tiene sentido que yo esté dando todo, ¿no? Porque la vida no es así, ¿verdad? Entonces, muy rápidamente ocupo 2 voluntarios que me hablen cómo desarrollaron el ejercicio. Lo discutimos brevemente, tenemos 10 minutitos y damos las respuestas sugeridas. Entonces, un voluntario sin pelearse, que me presente su primer ejercicio. De los que subió ayer, lo vemos, lo revisamos y pasamos al segundo. No se peleen.
Voy a dejar de compartir, que así no va a poder compartir. Gracias a alguien que lo comparta, que lo tenga ahí a mano, que lo comparta. Muchachos, no se peleen, por favor, que se nos va a ir la hora. Gracias. Gracias, Alma, que nos va a compartir. Alma abrió el micrófono, seguramente nos lo compartirá. Muchachos, si no lo discutimos aquí, yo no contesto preguntas respecto a la tarea, porque tiene que ser participativo. O sea, si todos lo hicieron, yo no creo que alguien tenga problema en presentar su ejercicio. Veamos el número 1, Alma. Abra su micrófono y cuéntenos cómo resolvió cada uno de los casos en el 1. Ay, no. Bueno. Aquí estamos para apoyarnos. Si hay algo ahí, yo la apoyo. Yo soy su asistente. Mire, licenciado, en ese primero, bueno, compañeros también. Compañeros, más bien para sus compañeros. Sí, para mis compañeros. En el caso 1, a la final determiné que bueno, como es una demanda laboral, como dice arriba, ¿verdad? Aunque, bueno, es una probabilidad alta la que dice en el ejercicio, pero la demanda laboral es para pagar derechos laborales. Y bueno, según entendí lo que vimos en la clase de ayer, entonces esto se trataría en la sección 28. Así lo consideré. Pero la pregunta que me hace el ejercicio es que determinemos en cada caso si se debería registrar una provisión, revelar un pasivo o no hacer nada. Es decir, solo me da 3 opciones. Ok, entonces yo dije aquí no deberíamos de hacer nada. Nada. En el primero, ¿por qué no hacer nada? Solo, o sea, No usted era, se está basando porque es pues laboral. sí, en esa, porque decía pagar derechos laborales. O sea, es una demanda, pero por pago de derechos laborales. Pero mire que la empresa la demandan por 2 millones y luego por 800,000 a 1 millón, dicen los abogados. Es decir, como que no hay claridad sobre los derechos, ¿verdad? Bueno, me fui más por lo que dice aquí, la probabilidad de que la compañía tenga que pagar los derechos laborales, o sea, solo me centré ahí en la palabra derechos laborales. Porque según entendí ayer, o sea, la sección 28 es la que trata todo lo que es de ley, pues laboral. Derechos laborales es parte de la ley de los beneficios de un empleado. Entonces, en eso razoné. Bueno, la respuesta sugerida aquí, les quiero adelantar, es que sí se debe registrar una provisión por 1 millón. Si alguien no la registró y me explicó que porque no aplica la norma, bueno, pues tendré que ver qué hago, ¿no? Tendré que ver, honestamente. Pero la respuesta sugerida es registrar. ¿Por qué por 1 millón? Porque Porque era el medio. el promedio. Sí, La así lo respuesta había es analizado primero, fíjese. por la probabilidad, porque es alta. Ayer justo la cambié porque sí había determinado provisión, pero según la explicación de ayer, me cambié el chip. Pero bueno, Y si usted me puso que es porque no aplica, porque la otra norma, pues bueno, veré qué hago, ¿no? Veré qué hago. Y aquí tengo pues, que aclarar para la siguiente, tal vez un poco, porque aquí hay todo un juicio, pues los demandantes dicen que son 2 millones y estos dicen que son 800,000, ¿verdad? Entonces, hay un tema, ni siquiera tienen registrado nada, ¿verdad? Porque realmente ya al tener la demanda, la empresa pues calcula y dice, pues sí, tienen razón y es probable.
por alguna omisión la empresa no había hecho el registro. Pero bueno, ahí tendré que ver la respuesta. Pero repito, respuesta sugerida, sí se registra provisión por 1.000.000. Esa era la respuesta. Gasto contra provisión si quisieron hacer el registro contable a pesar de que el ejercicio no lo pide. Vayámonos al 2 para que avancemos. ¿Qué hizo en el 2? Dos, puse que sí, que es una provisión porque se reconocen cuando hay una obligación en la fecha sobre la que se informa, ¿verdad? Al final del periodo está la obligación que se va, que está la demanda, pues, ¿verdad? Está la demanda ya. Eh, y aunque hay una incertidumbre acerca de la fecha, pero en la parte de abajo dice que es probable que la compañía tenga que pagar. O sea, no dice un porcentaje, pero dice que es probable, pues, ¿verdad? Y el otro punto, no da un importe tampoco, pero es una obligación que se podría estimar, que la puede estimar el abogado, pues. No nos las Ok, da, pero sí se puede estimar. la respuesta sugerida es un pasivo contingente. No me dan valor, no la puedo registrar. El ejercicio no me da valor, no lo puedo registrar. El abogado no me da valor porque aquí en el anterior me da valor y me dice la probabilidad. Aquí me dice, es probable que la compañía tenga que pagar la demanda, pero no me da un valor. Y tampoco tengo un valor arriba. Por lo tanto, ahí sí que como, ¿verdad? Porque no tengo información. Vámonos al tercero. Entonces, repito, en el caso 2, la respuesta sugerida es un ¿por qué? ¿Por qué probable? Porque es alta la probabilidad, es probable, dice. O sea, sí es probable que tenga que pagar, pero no tengo valor, entonces tengo que exponer en una nota a los estados financieros que hay una demanda contra la empresa por un nombre comercial por la cual no hay un valor determinado, ¿verdad? No se ha establecido un monto, pero que hay una probabilidad de que la entidad tenga que pagar esa demanda. O sea, que todavía no se sabe, podría ser que esté muy al inicio la demanda, no han definido un monto. Vayámonos al 3, ¿qué hizo en el 3? Bueno, en el 3 dije que es un pasivo contingente. Eh, porque, bueno, que solo debe de revelar el hecho porque ya que la obligación tiene una probabilidad remota de perder el caso. Ahí está la palabra clave. Si es remota, es muy baja y en los ejemplos que utilicé en la clase, ese sí lo mencioné. Cuando la probabilidad es remota, quiere decir que es muy poco probable. Y si se fijan, inclusive el valor que el abogado cree en eso remoto es súper bajísimo en relación a lo que están demandando. En ese caso, la respuesta sugerida es que no se hace nada. No se hace nada porque la probabilidad no es alta, es remota. Yo me acuerdo que en clase se los dije más de una vez, si la probabilidad es remota, no hay nada que hacer. Porque es remota. Remota significa muy poco probable, ¿verdad? Hasta la palabra esa remota es, en ese sentido, bien específica. Entonces, esas son un poco para ir aprendiendo, porque aquí es para el examen. Cuando ya tengan ustedes sus tareas subidas y su nota, hablamos de si alguien tiene una pregunta, pero aquí es para el examen. Que les quede claro. La primera se registra por el mejor estimado de los abogados, no por el monto demandado, porque mis abogados son mis especialistas. La segunda, una revelación porque no tengo monto. Y la tercera, no se hace nada. De una vez, veamos sus registros contables de la parte de la acción. Si me ayuda, Alma, en el 2 de un solo. ¿Cuál es el registro del reconocimiento inicial? Aquí, donde dice efectivo por 95.000, 95. las Uh-huh. cuentas por cobrar por 79.383.22, el capital en acciones, las 100.000 acciones a 100.000, y la prima de emisión que sería 74.000. Este, bueno, en el efectivo, ahí lo que hice fue los 5.000 de los costos, se los resté al efectivo Correcto. en el momento, porque como es en el momento, ahí bien solo se rebaja, pues, ¿verdad? O se paga en el momento. Entonces, y luego hice los cálculos del valor de la, ¿cómo se llama? De la cuenta por cobrar por acciones, y bueno, cada valor multiplicado por el 8%, que es la tasa
¿verdad? La tasa que nos dan, la tasa anual. Y Los valores que me mandando son, vamos a checarlos, 6.000, 6.350. ¿Y ajá, qué 6.000, partidas? 6.858 y 7.407 es el otro, ¿verdad? sí, Y carga, cuenta por cobrar accionistas contra ingreso por intereses y al final efectivo contra cuenta por cobrar acciones. Al verlo, Alma, me hace sentido. Es decir, yo no los calculo, les soy honesto, porque yo empiezo a ver los ejercicios y veo los que coinciden. A mí me hace sentido. Si alguien tiene una objeción, que nos la diga. A mí me hace sentido todo lo que usted hizo y me parece que está bien, Alma. Confirmo, Lick, está bien. Licenciado. Confirmado. Perfecto. Ah, dígame. Y lo único en lo que yo tengo diferente es en las cantidades. ¿Qué tiene No, o diferente? sea, sí, porque, o sea, yo al momento, bueno, en mi caso, yo al momento de registrar la partida, le rebajé a los 200.000 que hacen en total las acciones, le rebajé los 5.000. Entonces, a la mitad de esos 195.000 fue que lo dividí. Porque, Ok. o sea, le resté la comisión y me queda otra cantidad. No me quedan los 100.000 exactamente que le aparecen Sí, ahí. pero está mal, Marjorie. Siempre yo hablé de que el capital tiene que coincidir con las acciones y de que en el ejercicio que hicimos, por eso les decía que era de combinar los ejercicios, la comisión la restamos de la prima, no del capital social. Y siempre hice énfasis de que el capital social no se toca. Inclusive, me hicieron una pregunta ayer o antier donde me preguntaban, ¿y qué pasa si el valor baja menor al capital social? Y yo les dije, bueno, eso no lo he visto, eso puede ser que se venda bajo la par y se puede registrar en el patrimonio restante, les decía yo, y a pérdida y todo. Pero si se fijan, siempre dice énfasis que el capital en acciones tiene que coincidir con el valor nominal. José Fernando, dígame. es que yo creo que, Ahí déjenlo, Alma, está bien. Ahí dejen la sí, primera partida. no, es que en esa duda que tuvo la compañera, yo al inicio la tuve, porque aquí la forma en que en la redacción a mí me confundió. Inicialmente yo había analizado como la compañera porque me decía la comercial B&B emite 100 acciones ordinarias a 2.000 por acciones, ¿verdad? Bueno, ahí me confundió, pero ya, bueno, leyendo el material. Pero es que el valor nominal es 1.000. O sea, en automático ahí hay una prima. Entonces, cualquiera que sea el valor de la prima, ¿verdad? Va a servir para pagar cualquier comisión. Pero bueno, tengo dos manos levantadas, Daniela y José. Daniela creo que la levantó primero. Lick, no, yo lo que tengo es una opinión sobre el inciso 3 del primero, ¿verdad? Donde usted mencionó que sí era un pasivo contingente que se podía revelar, pero que eso quedaba a criterio de la No, empresa ya que era una posibilidad remota. Entonces, no se podría hacer nada, pero queda a criterio de la empresa yo, si lo yo, quiere revelar o yo no. no lo revelaría. Yo esperaría que de 100 personas, 99 me digan que no lo revelen, de veras. Porque, ¿por qué revelar algo remoto? ¿Qué valor le genera a los estados financieros? Siendo honestos. O sea, seamos objetivos. No por lo que convenga o no convenga. Yo pregunto, algo que es muy probable que no suceda. Uno lo mira hasta en Facebook y en esas cosas. Dice, no andes hablando de suposiciones. O sea, es hasta malo hablar de... Entonces, creo que yo puse varios ejemplos en lo que expliqué y en alguno ponía yo, es que la probabilidad de que suceda es del 40%. Ey, es que no es lo mismo que un abogado me diga la probabilidad de que suceda es del 40% a que me diga la probabilidad de que suceda es del 5%. O sea, 5% remoto totalmente. 40%, ey, ahí anda, ¿no? Entonces, pues sí, si alguien dice lo quiero revelar, prohibido no es, quiero aclarárselo, ¿no? No estaría mal el estado financiero, Daniel. Pero a juicio, ya con experiencia profesional, yo no lo haría. Porque si es remota, yo lo justifico y me peleo con los auditorios. Y le digo, pero es que es remota. O sea, cuando es remota, si fuera un 20, pues hasta te creo que me puedas cuestionar por si lo revelo o no lo revelo, pero algo remoto. Y es más, hasta el valor creo que está a propósito puesto ahí. La demanda es por no sé cuántos millones y solamente estás dispuesto
que si la pierdo, o sea, la demanda es por 5 millones, pero si la llegara a perder, voy a pagar 100,000 lempiras, hasta la relación, ¿verdad? Una demanda por 5 millones, suena que da miedo, etcétera, etcétera. Pero el abogado dice, mira, primero, ni creo que la perdás. Y si la perdés, lo que vas a pagar son 100,000 pesos. De 5 millones no es nada, ¿verdad? Entonces, basado en eso, es la respuesta sugerida. Pero en efecto, si usted la quiere revelar, prohibido no es. Pero para mí, a mi gusto, estaría revelando algo que podría evitarse. Revelar que no le va a generar ningún beneficio a los usuarios del estado financiero. Ok, muchas gracias. Fernando. Voy a creer que se le quedó la manita ahí arriba. Entonces, muchachos, lo dejamos por hoy porque tengo que entrar a la clase de las 8. Cualquier duda la pueden hacer por el WhatsApp. Ahí se las contestaré en su momento. ¿Verdad? Manden el audio, la lectura y yo